Voy a presentar. Rodrigo es antropólogo de la Universidad de Chile, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Es director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y parte de la Comisión Experta Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza, cuestión que viene sumamente al caso dado el tema que vamos a trabajar hoy día. Nos acompaña también el colega Benjamín Jara, doctor en Economía, investigador independiente y asociado a la misma institución, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Entonces nos van a presentar un trabajo que está próximo a ser publicado, que se titula La inseguridad alimentaria a través del lente de la pobreza multidimensional, evidencia desde Chile. Entonces, muchas gracias, colegas, por aceptar esta invitación, por venir, por compartir con nosotros. Adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Este es un estudio en curso que comenzó a principios de este año y que estamos pronto ya a cerrarlo. La idea es publicar un artículo científico. Entonces, vamos a mostrarles los avances de este estudio y antes de ir ya a lo que nos convoca, creo que es importante partir señalando que, bueno, los temas de inseguridad alimentaria, si uno los ve en una perspectiva más amplia, en general, cuando uno habla con gente, digamos, más allá de Chile, lo primero que se asocian es África y Asia. Como que el hambre es una cuestión que está después de otro océano. Y luego, con los que ya están más atentos a la realidad latinoamericana, los temas de inseguridad alimentaria, bueno, lo primero que tocan son Centroamérica, por países que tienen una historia de inseguridad alimentaria, digamos, cultural, como Guatemala, lo que está pasando en Honduras, etc. Y luego hay también la gente lo puede asociar con ciertos lugares de México y la región andina, lo que sucede en Bolivia y Perú. Dicho eso, la pandemia como que le pegó un boom al tema de inseguridad alimentaria porque distintos países se vieron enfrentados a esta realidad y en Chile asomó, digamos, en términos como de discusión pública, como que hubiera estado de vuelta, ¿no? Un tema que tocó a Chile sobre todo, lo que uno ve en la discusión pública durante el siglo XX, pero parece que en el siglo XXI esto ya se estaba alejando, no era un tema. Ahora, si uno observa las cifras de inseguridad alimentaria en la última parte de la historia chilena, uno ve que está presente. Es una realidad que se intenta, o digamos que no se le da el suficiente énfasis, y es lo que nosotros estamos ya hace un tiempo trabajando en RIMI, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y esta investigación quiere ponerlo en evidencia, ¿ya? Entonces esa es el marco en el que se enfoca nuestra investigación. Nosotros nos tocó investigar temas de inseguridad alimentaria fuerte con el impacto del COVID en distintos territorios rurales de América Latina, incluido Chile. Entonces ahí vemos que eso estaba muy presente, de manera estadística y también cualitativa, con entrevistas, grupos de discusión, experiencias etnográficas, sobre todo en la región de los lagos y la Araucanía. Entonces ese marco nos lleva a esta investigación, y como les cuento, comenzó a principios de año, y ahí fuimos a buscar ayuda, digamos, nos asociamos con Benja, con Gustavo, para poder hacer modelos econométricos de mayor robustez, que son también cuestiones que vamos a presentar hoy día. Y lo vamos a vincular con temas de pobreza multidimensional, por las razones que voy a dar. Benja, tú voy a dejar a Rodrigo presentar el contexto, pero antes como dar una pequeña introducción de también por qué si estamos en los territorios también tenemos que dar una mirada al país. Y es por una cosa súper sencilla, porque en los datos de la encuesta CACEM vimos, como dijo Rodrigo, que el problema vuelve a ser un tema porque la inseguridad alimentaria aumentó a pesar de que la pobreza multidimensional y la pobreza por ingresos disminuyeron. Y eso fue un motivador. De hecho, el año pasado lanzamos un documento de política sencillo donde nos dimos cuenta del problema. Oye, esto está volviendo a ser tema porque todo el mundo está celebrando que disminuye la pobreza, pero esto sigue siendo un problema y lo vemos en los números. Entonces, el paso siguiente a ver un problema descriptivo en los números fue ver qué está pasando con la causa, de dónde está el problema, dónde está la causa. Y esta vinculación con la pobreza multidimensional es porque esta herramienta nos permite mirar con lupa, mirar sacando todo el ruido posible, qué es lo que está pasando, ¿ya?
Así que vamos, Rodrigo, a presentar ahora el contexto, la motivación de cómo esto sale, y yo voy a hablar un poco de la metodología Quanti, y que también hay una metodología Qualy detrás. Este paper es bien completo en ese aspecto. Así que encantados de poder estar acá y presentarse. Eso. Vamos entonces, la presentación va a tener el orden que tiene el paper que estamos armando. Contexto, metodología, resultados de los modelos, del análisis de políticas públicas que hemos hecho y la discusión vinculada a las conclusiones. Entonces, el contexto. Un poco lo que le veníamos contando y que el Benja ya adelantó. Los niveles de inseguridad alimentaria en América Latina han estado aumentando aproximadamente desde el año 2015, de acuerdo a los reportes de la FAO. Esto no es algo que haya sucedido con la pandemia y el COVID desde el 2020. Desde 2015 que esto ya viene en un camino inverso, y esto coincide con las bajas tasas de crecimiento económico en el mismo periodo, ¿no? Que es lo que indica también la CEPAL. Uno puede hacer el vínculo con eso. Y en Chile, esto lo podemos observar, en que las cifras de inseguridad alimentaria han empeorado en el tiempo, aumentando en un promedio nacional del 17% de la inseguridad alimentaria moderada y grave a un 20% el año 2022. Inseguridad alimentaria moderada y grave quiere decir que hay gente que ya está tomando restricciones en lo que consume o se está saltando de plano comidas durante un día o más, ¿ya? Y esto coincide un poco con lo que dice Benjamín, ¿no? Vemos un aumento en la inseguridad alimentaria moderada y grave, al mismo tiempo que una disminución en la pobreza por ingreso y multidimensión. Entonces, esta fue la primera pregunta de este grupo de investigación, ¿no? Bueno, ¿por qué se incrementa la inseguridad alimentaria si la pobreza por ingresos y multidimensional ha ido disminuyendo? Entonces, decisión clásica de la investigación, vamos a ver qué dice la bibliografía, ¿no? Y la discusión bibliográfica vemos uno de los elementos como centrales en los estudios de inseguridad alimentaria, y es que la desigualdad y la distribución económica son determinantes principales en la inseguridad alimentaria. Es decir, los niveles de pobreza por ingreso se articulan de manera bien firme con el hambre. Ahora bien, la inseguridad alimentaria también se vincula a otros factores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, variables sociodemográficas, como indican ciertos artículos. ¿Qué quiere decir esto? Y lo hemos visto en otros estudios. Que hogares, por ejemplo, con jefatura femenina tienen mayor tendencia, probabilidad a sufrir inseguridad alimentaria. Hogares pertenecientes a pueblos indígenas, hogares donde hay mayor número de niños, hogares que se ubican en áreas rurales, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos que empieza a heterogeneizarse el discurso más allá del ingreso. Lo mismo con, por ejemplo, el tamaño de las propiedades para los hogares que practican agricultura familiar campesina, y el acceso a información que tienen para tomar decisiones. Esto sobre todo en estudios que se han hecho en África. Y por último, en un estudio que nosotros publicamos a principios de este año, y que es la síntesis de ese estudio que yo les comenté que realizamos entre el año 2020 y el año 2022, observamos también que la inseguridad alimentaria se vincula al tipo de estrategias que tienen los hogares para enfrentar la falta de alimentos. Con esto me refiero, por ejemplo, hogares que dejan de invertir en salud y educación y transfieren esos recursos a la alimentación. Hogares en que algunos de sus miembros migran, hogares que capitalizan ciertos bienes, por ejemplo, venden vacas para tener mayor flujo, para comprar trigo, ¿eh? O venden un tractor para poder, etcétera, etcétera, o se endeudan para poder conseguir alimentos. Entonces, todas esas cuestiones nos van dando una síntesis que muestra que hay una diversidad de factores que nos invita a pensar la inseguridad alimentaria de una perspectiva multidimensional, ¿no? Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿qué relación existe entre la inseguridad alimentaria y a no tal vez tan centrado en la pobreza por ingresos, sino la pobreza multidimensional? Esta pregunta, cuando la vamos a buscar a la bibliografía, a los artículos, a los libros, hay muy poca evidencia, hay muy pocos trabajos sobre esto, entonces nos dio como una energía mayor para ir a buscar cómo se podría hacer. Y también vinculándolo al hecho, y esto yo creo que más de algunos de ustedes saben, que nosotros en Chile tenemos la ventaja de que estas dos cuestiones se preguntan en la encuesta que hacemos.
La encuesta CACEN mide la pobreza desde los años 90 en adelante y integra estos dos módulos desde el año, digamos, con consistencia desde el año 2017. Entonces, ¿cómo se mide la inseguridad alimentaria? Después vamos a verlo más en detalle en la metodología, pero a través de la escala FIES, que es una escala propuesta por la FAO, que ya está estandarizada, se ocupa en múltiples países alrededor del mundo, más de 160 países alrededor del mundo. Entonces es una escala bien probada, que mide el acceso a los alimentos en términos de cantidad, cuánto uno consume y calidad. Si es que son, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, con poca variedad de alimentos frescos, etcétera, etcétera. Y se compone por 8 preguntas que reflejan una variedad de experiencias en un periodo de recuerdo de 12 meses, que va aumentando en complejidad. ¿Y toda esta escala está dentro de la encuesta CACEN? Sí, son 12 preguntas. Ya. Perdón, son 8 preguntas. Que te van preguntando, después la tengo en más detalle, ahí lo voy a mostrar. Entonces esa así se mide y está en la CACEN. Y luego está la pobreza multidimensional, que es una condición en la que hogares enfrentan múltiples carencias en varios aspectos de la vida, que se constituye a partir del enfoque de capacidades, Amartya Sen, toda esa discusión, la OFI en Oxford, que piensa que, si bien los ingresos son importantes, hay otras esferas de la vida en las que uno se despliega y permiten tener autonomía a los individuos. Chile considera que hay 5 dimensiones que se componen de 15 indicadores, 3 indicadores por dimensión. Estas dimensiones son empleo, salud, educación, trabajo y redes y entorno social. Entonces las preguntas que vienen, vamos afinando, ¿no? El lente es, bueno, ¿qué vínculos se establecen entonces entre la inseguridad alimentaria y ya no la pobreza multidimensional, ¿no? Sino las dimensiones que componen la pobreza multidimensional en Chile? Y esta es la pregunta con la que cerramos, digamos, la investigación es, bueno, ¿y cómo puede esta información contribuir a guiar mejores políticas públicas para no hacer investigación por investigación? Aquí tenemos 2 cuadritos, perdón que estén en inglés, pero lo sacamos del artículo que estamos armando, que tienen esta presentación la podemos compartir, ¿ya? Y aquí están las 8 preguntas. De hecho, si ustedes ponen FIES Chile, va a aparecer las 8 preguntas. Lo importante de destacar es que van desde la pregunta 1, donde hay preocupación, digamos, por no tener suficiente alimento, hasta la 8, donde ya se están saltando comida a la persona. Y eso te va dando una escala entre inseguridad alimentaria leve, moderada y grave. Y al lado tenemos las dimensiones de la pobreza multidimensional en Chile y los indicadores asociados a ella. Resultados. Nosotros aquí presentamos de manera casi, como si decirla, reglamentaria, las estadísticas descriptivas. Esto generalmente es la lámina más aburrida de las presentaciones con modelos cuanti. Quiero que por favor se fijen en el cambio de 2017 a 2022. Nosotros ya lo vimos en la estadística descriptiva antes, pero solo quiero que se fijen que tanto el no tener inseguridad alimentaria, que el 2017 era un 71%, a 2022 hubo un aumento significativo y en cada una de las categorías suave, moderada y severa hay un aumento, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que se tomen de esta diapositiva, que no es muy... No es nada distinto a lo que dijimos, pero que en todas las categorías hubo un aumento de inseguridad alimentaria. Y la otra es que la que está abajo, que solo, si bien la pobreza multidimensional disminuyó en conjunto, todas las dimensiones, salvo la dimensión de entorno y redes, disminuyeron su incidencia entre 2017 y 2022. Entorno y redes es una de las dimensiones importantes. No se olviden de eso, ¿ya? Que ahora vamos a los resultados. Dale a los resultados, por favor. Este gráfico nos muestra los efectos marginales sin ajuste de precio de los modelos en cada una de las dimensiones de educación, salud, trabajo, vivienda y redes en la pobreza multidimensional, ¿ya? Este es el modelo sin ajuste de precio. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría obtener acá? Esperaría que no inseguridad alimentaria tuviera todos los coeficientes negativos. Eso ocurre. Todos los coeficientes son negativos. ¿Qué me quiere decir esto? Son los puntitos que están acá en azul, que están acá. Eso es el resultado que yo esperaba obtener. Que no tener inseguridad alimentaria
correlacionado negativamente con cada una de las dimensiones de pobreza multidimensional, y eso es lo que obtenemos, ¿ya? Y que es lo que yo también espero obtener, que tanto inseguridad alimentaria moderada, suave y severa vaya aumentando y sean positivos, o sea que la asociación entre las dimensiones de esa pobreza multidimensional y la inseguridad alimentaria sea positivo. Esos resultados se obtuvieron ahí. ¿Qué es lo que pasa más adelante y por qué nosotros hacemos todo esto? Primero, fijarse que no todas las dimensiones importan lo mismo, ¿ya? Nosotros vemos que cada una de las dimensiones tiene efectos diferenciales, particularmente la de redes, la de vivienda y la de trabajo en el PROVIT ordenado simple. Pero yo no le creo mucho a estos números, ¿ya? ¿Por qué no le creo mucho a estos números? Porque en estos números no estamos corrigiendo por todas las cosas que yo dije que podían ocurrir, que hay cosas que afectan dos dimensiones y la inseguridad alimentaria al mismo tiempo, y cosas que se relacionan por causalidad reversa, simultaneidad. Eso no lo estamos corrigiendo acá. Entonces, a los resultados que yo sí le creo son a los que están en el panel de abajo, al que dice PROVIT ordenado con variables instrumentales. Y en ese empiezan a pasar cosas interesantes, ¿ya? Primero, si se fijan en las magnitudes que estaban antes entre 0 y 0,10 para los que son positivos, cuando estamos hablando del PROVIT con variables instrumentales, aumentan por lo menos un 50%, ¿ya? Aumentan la incidencia de estas dimensiones, la probabilidad para esas dimensiones se incrementa cuando yo corrijo por usando esta metodología. Las dimensiones de educación y salud se vuelven negativas de repente o no significativas, ¿ya? Eso es contraintuitivo y un poco extraño. Yo no esperaría que alguien que tuviera carestías de salud y educación no tenga inseguridad alimentaria. Más bien espero lo contrario, ¿ya? Pero hay una explicación súper interesante para eso que la vamos a ver cuando Rodrigo presente los resultados del análisis de política, porque ahí como que las piezas del puzzle empiezan a encajar, ¿ya? Igual tengo una explicación econométrica para eso, pero la voy a ver al final de los resultados, porque primero voy a agregarle los ajustes de precio. Entonces, quiero que por favor recuerden estos números que son el de trabajo, que es el 0,9, el de vivienda, que es 0,10, y el de redes, que es 0,14, ¿ya? 9, 10, 14. Esos son 9%, 10% y 15% aproximadamente, que son los efectos de los modelos sin corrección de precio. Ahora vamos a los modelos por corrección de precio y vemos que algunas de estas cosas van cambiando. Por ejemplo, va cambiando en el modelo de redes tenemos una disminución de la incidencia, pero en el modelo de vivienda y trabajo explotan esos números, ¿ya? O sea, igual esto es una submuestra, y si comparamos la submuestra sin ajuste de precio versus la misma submuestra sin ajuste de precio, el cambio no es tan dramático, pero sí se acrecienta un poco cuando nosotros tomamos el cambio de precio. Y nosotros vemos que esto también se da en el panel de arriba. Sabemos que algunos cambios se hacen más fuertes cuando tenemos cuando hacemos el ajuste de precios, tanto en el PROVIT simple, ordenado simple, como en el PROVIT ordenado con variables instrumentales. Entonces nosotros, y con esto la última lámina que voy a presentar va a ser la lámina de las dimensiones individuales. Aquí de los indicadores individuales que construyen las dimensiones, y aquí antes de marear a la audiencia del detalle de qué es cada número, yo sé que eso es poco amigable con una presentación interdisciplinaria. Lo que yo quiero acá es ver dónde estaban los indicadores que causan la mayor incidencia. Y aquí lo único que me interesa que se fijen, por favor, es en el indicador de malnutrición, que es uno de los que está moviendo la dimensión de salud, como diciendo, está haciendo estos resultados contraintuitivos, y ahí nosotros creemos que mucha gente, o parte del indicador que constituye la dimensión de salud, que es considerado el de nutrición,
está considerando a veces la malnutrición como que está asociada negativamente con la inseguridad alimentaria, y mucho de eso tiene que ver con calidad de los alimentos, ¿ya? Ahí no está capturado necesariamente en ese indicador la calidad de alimentos que está consumiendo la gente. Entonces, mucho de eso, de ese coeficiente que debería ser negativo y es positivo, puede tener que ver con alimentos azucarados de bajo valor nutricional que a lo mejor están saturando a los hogares de nutrientes de baja calidad. El otro indicador que es importantísimo es el de ocupación dentro de la dimensión laboral, que es muy fuerte, es el que está llevando la dimensión trabajo a tener una incidencia fuerte en la inseguridad alimentaria. Y finalmente, el otro indicador que está saliéndose, que está también llevando muy adelante, es el indicador de trato igualitario, que es un indicador súper interesante, que es el de haber sufrido discriminación de algún tipo, ¿ya? Ese indicador es súper importante. En alguna exploración que nosotros fuimos como al final de los datos, porque estos son datos que llegan, datos, buscamos qué estaba llevando eso, ya, pero discriminación, ¿por qué? Y mucho de eso era discriminación por nivel socioeconómico, y esto es muy sorprendentemente, la discriminación por ser extranjero aumentó muchísimo esa incidencia entre del 2017 al 2022. El 2017 no era un indicador que afectara fuertemente la inseguridad alimentaria, y el 2022 sí la tenía. Pero eso ya es hundirse muy profundo en los datos. Nos quedamos con trato igualitario como dimensión. ¿Ya? Sigo yo. Ahora sigue Rodrigo con el análisis de política y por qué esto hace sentido. Miren, es difícil, y yo creo que todos los que estamos acá sabemos que trabajar de manera interdisciplinaria hay que ir construyendo lenguaje y puentes, ¿no? Y yo creo que del análisis econométrico, lo que interesa sobre todo es decir que las dimensiones de salud y educación no son significativas para medir o para determinantes de la inseguridad alimentaria. Y sí lo son las dimensiones de trabajo, vivienda y redes sociales, ¿no? Entonces, esa es la gran síntesis que logramos hacer con los modelos. Y entonces ahora nosotros fuimos a ver, bueno, ¿qué hay en Chile en temas de políticas públicas? ¿No? Y vemos que esto coincide un poco con los sectores de política pública chilena, que han abordado la problemática de la inseguridad alimentaria desde la década del 20, ¿no? Entonces nosotros analizamos políticas públicas vinculadas a la inseguridad alimentaria, que van variando, ¿no? A principios del siglo XX, vinculada a la mortalidad infantil y la desnutrición, pero que fueron evolucionando, y en los 90 ya con mucha fuerza se incluyen a poblaciones vulnerables, como por ejemplo los adultos mayores. Antes estaba muy centrada en la infancia, y desde los 2000, además de los adultos mayores y la malnutrición, amplían su alcance, integrando también estrategias de hábitos saludables de manera de comunicación y en el ámbito de la educativo, ¿no? Y esto es un poco lo que tenemos en esta tabla, que va mostrando las diferentes políticas que hay, su año de emergencia y cómo entregan los subsidios, si de manera monetaria, alimentación o manera indirecta, ¿ya? Ahí el paper tiene todo un análisis de esa parte histórica. Y lo que interesa reconocer cuando uno hace esta síntesis, en esta segunda tabla, es el contexto de las políticas para enfrentar la inseguridad alimentaria, y uno ve que las políticas se concentran principalmente en los programas y políticas asociados a los ministerios de salud y educación, que reflejan esta orientación histórica de las instituciones, ¿no? Los ministerios de salud y educación cuentan con dos tipos de programas que entregan provisión de alimentos en servicio en atención primaria y en establecimiento educacional. En salud tenemos el Programa Nacional de Alimentación Complementaria y el Programa de Alimentación Complementaria para Adultos Mayores. Estos contribuyen a mejorar los indicadores de nutrición en la población infantil y adultos mayores. Y en educación tenemos el Programa de Alimentación Escolar, el PAE, y la Beca de Alimentación para Estudiantes de Educación Superior, el BAES. Esto asegura una alimentación adecuada para los estudiantes en los distintos tramos etarios, ¿no? Desde que prebásica hasta la educación universitaria. ¿Qué quisiera destacar yo de esta tabla? Hay mucho, digamos, que se puede ver en el picadillo, pero lo que interesa es destacar la magnitud de los recursos utilizados en educación, particularmente en el programa PAE, por ejemplo, con cobertura
que superan el 70% de la población objetivo. Y en el sector de salud, programas alcanzan coberturas del 50% del total de la población objetivo. Es decir, cuando analizamos las políticas, vemos que hay grandes cantidades de recursos que se transfieren a la población. O sea, hay una cobertura social importante, hay políticas sociales que son estudiadas en Latinoamérica de lo que hace Chile, y que están vinculadas a la educación y salud en seguridad alimentaria. Entonces vemos que los programas de salud y educación se vinculan de distinta manera con niños, jóvenes y adultos mayores, acompañando su dieta y cargas nutricionales, lo que aporta a reducir la probabilidad de experimentar inseguridad alimentaria y contribuir a mejorar la situación general de los hogares. Estas áreas son representadas por las políticas, también se asocian a los indicadores que conforman las dimensiones de salud y educación en la pobreza multidimensional, porque están vinculadas, por ejemplo, al indicador de asistencia escolar, a malnutrición en niños y niñas y adscripción a un sistema de salud. Entonces, en este contexto, las políticas públicas, tanto en salud como en educación, que están orientadas a la entrega de alimentos, se relacionan directamente con los indicadores que afectan 2 de las 5 dimensiones utilizadas para medir la pobreza multidimensional, lo que se vincula a los resultados obtenidos en el análisis económico. A su vez, las otras 3 dimensiones, cohesión social, empleo y vivienda, vemos que no cuentan con programas y políticas públicas ni recursos orientados a atacar la inseguridad alimentaria. Es decir, donde no hay correlación en salud y educación, hay políticas. Y donde hay correlación con la inseguridad alimentaria, no hay política. Entonces, una vez que tenemos estos 2 resultados del análisis, ya podemos ir a la discusión y conclusión, y con esto cerramos para abrir la discusión. Y es que vamos a hacer una síntesis de aquí de lo que hemos conversado. Primero, ¿qué nos entrega el estudio? El estudio revela una relación a través del tiempo entre dimensiones de la pobreza multidimensional y la inseguridad alimentaria. Entonces se enfatiza que las dimensiones de vivienda, trabajo y redes sociales impactan significativamente en la seguridad alimentaria de Chile a través del tiempo. Eso es lo primero, ¿no? Porque concluimos del análisis económico. Luego, cuando generamos un análisis con instrumentos específicos, el análisis permite establecer vínculos causales. O sea, entendemos que esas dimensiones generan inseguridad alimentaria y no al revés, demostrando que las deficiencias en estas dimensiones de pobreza aumentan la probabilidad de inseguridad alimentaria, especialmente cuando se consideran los precios de los alimentos. O sea, cuando nosotros introducimos los precios de los alimentos, los modelos lo único que hacen es ganar robustez. No generan más ruido, sino que le entregan más robustez. Las políticas públicas que se enfocan predominantemente en salud y educación dejan vacíos en el abordaje de dimensiones más influyentes. Y aquí nosotros vemos entonces que falta una intervención estatal efectiva en las dimensiones de vivienda, trabajo y redes sociales, y la evidencia nos muestra que no están institucionalizando los conflictos de la inseguridad alimentaria estas dimensiones, ¿no? Y justamente, ¿a qué nos referimos con institucionalizar? Que estas dimensiones son las que representan grandes tensiones hoy día que están asociadas a la informalidad laboral, a los problemas de vivienda en Chile y todo el tema de los tejidos sociales que se generan en torno a esto, ¿no? Informalidad laboral, campamentos, problemas de hacinamiento, etc. Y ahí no hay políticas que estén trabajando en torno a la inseguridad alimentaria. Esto es un elemento importante porque parte de nuestras recomendaciones es que las políticas de estos sectores debiesen incorporar objetivos vinculados a la inseguridad alimentaria. ¿Ah? Por ejemplo, en temas de espacios para que los trabajadores se alimenten, el tema de la habitación y acceso a hogares, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la interconexión entre las dimensiones sugiere la necesidad de políticas públicas multisectoriales que aborden conjuntamente la inseguridad alimentaria ya no solo desde la salud y la educación, sino desde la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y las redes sociales. Identificamos 2, digamos, falencias o puntos abiertos, digamos, que se debiesen mejorar en el trabajo. Y uno, bueno, la dependencia que tenemos a solo 2 encuestas
Estamos trabajando con 2 series de tiempo, 2017-2022. Interesante lo que va a pasar el próximo año, que aparece en la encuesta CACEN, para poder reproducir esto a lo largo del tiempo. Y que también, bueno, estamos trabajando con las dimensiones de la pobreza multidimensional y no estamos incluyendo otro tipo de variables como, por ejemplo, cambio climático, informalidad o muchas otras dimensiones o variables que están mostrando los papers a nivel internacional. Y lo último, con esto termino, nosotros integramos información descriptiva que informa la DIPRES y los programas ministeriales que trabajamos aquí en políticas públicas, pero sería interesante y algo que no existe en Chile como integrar estos análisis también evaluaciones de impacto de esas políticas para ver cuánto influyen en la inseguridad alimentaria a nivel nacional. Eso. Esa es la investigación que estamos ya finalizando y queríamos compartir con ustedes. Súper, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por